Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que nos sintonicen. Estamos en este día tan hermoso que el Señor nos ha concedido con el deseo de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Estamos en el canal, bienvenido a nuestra audiencia del canal Grace TV, donde quiera que nos vean, ya sea aquí en el área de Los Ángeles o en el área de Miami. Esperamos que este ministerio sea su ministerio especial, donde usted se edificará, donde usted se alimentará de la verdadera palabra de vida, la palabra de Dios. Vamos a estudiar cada día temas que serán no solamente de mucho interés para cada uno de nosotros, sino de mucha bendición. Temas que aclararán muchas de las dudas que los hombres han confundido, algunos intencionalmente, otros lo han hecho con la ignorancia, no con la mala intención, pero sí Satanás ha hecho una obra y trabaja con seres que se prestan para el servicio maligno. Y eso es real. Lo vamos a estudiar en estos temas que vamos a estar impartiendo. Mi nombre es Juan Elí Hernández y somos parte del Ministerio Misión Adventista Armoed. Por si alguien nos quiere visitar aquí en el área de Los Ángeles, nosotros estamos en el 6542. Me gustaría que pusieran la dirección. 6542 de la calle Gage Avenue. Estamos alquilando la iglesia, un local ahí, y somos una iglesia bien pequeña. Apenas comenzamos nuestro ministerio y tenemos una misión que hacer, que cumplir. Y la misión es predicar el evangelio a toda criatura, donde quiera se encuentre. Nos reunimos los días sábados, durante todo el día tenemos servicio y también el día miércoles de 7 a 9. Cualquiera que le gustaría acompañarnos, si tuviera alguna pregunta en persona, por supuesto, le podemos ayudar mucho mejor. Nuestra dirección es el 6542 de la calle Gage, se escribe G-A-G-E, Gage Avenue, se pronuncia Gage en inglés, Gage Avenue en la ciudad de Bell Gardens, California. El área postal es 90201. Y cualquiera que quisiera hablarnos, el teléfono está allí, estamos para servir. Sin más que introducir, bienvenido a nuestra audiencia de Grace TV. Como dije anteriormente, esperamos que este ministerio, que este programa, que esta hora sea la hora de la verdad, la hora de la verdadera alimentación espiritual. Y sin antes más introducción, vamos a comenzar con una pequeña oración, invocando la presencia de nuestro gran Dios, para que Él esté con nosotros. Ahora vamos a estudiar el gran Dios Elohim, el Creador. Exploraremos brevemente ese Dios Elohim. ¿Por qué Elohim? Que es la manera como la palabra que se usa en Génesis 1:1. Para comenzar, vamos a invocar su presencia. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, pedimos en este momento y te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por habernos despertado y estar en este día con el deseo de escudriñar tu santa palabra. Guíanos a toda verdad. Probablemente, Señor, en nuestra mente hay algunas dudas con respecto al gran Dios creador. Esperamos que en este tema puedan ser aclaradas algunas de las cosas, Señor, que tal vez hay en nuestra mente y que hemos examinado, Señor, de una manera bastante profunda, pero que jamás podremos llegar al pleno entendimiento de tu verdad con respecto a este tema tan glorioso y tan maravilloso. Pero, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo, conforme a tu promesa y a la plena seguridad que tenemos en Cristo Jesús, porque Él, Señor, ministra en favor de tus hijos, y Él, Señor, ofrece sus sacrificios, su mediación, y por su gracia
nosotros podemos ser aceptos en Él. Rogamos, Señor, que nos des tu Espíritu, que Él sea enviado para que haga morada en nosotros, para que haga de nosotros un templo santo para ti, donde tú puedas ser honrado, glorificado, y que nuestros pensamientos, y especialmente en este momento nuestras palabras, puedan transmitir, Señor, la luz, la verdad que solamente emana de tu santo trono. Ilumínanos pues, te lo pedimos en Jesús, para gloria de tu nombre lo rogamos todo. Amén. El Dios, el gran Dios Elohim creador. ¿Por qué es el título el gran Dios Elohim creador? Bueno, en Génesis, estamos estudiando el libro de Génesis, que queremos comenzar de un punto de partida para poder entender algo. Ya hablamos un poquito, el gran Elohim o el gran Dios. Por cierto, la palabra Elohim es un nombre compuesto. Los eruditos, los diccionarios, los lexicon hebreos y todos los lexicon que hay, los eruditos del hebreo, todos están en plena armonía en que Elohim es un nombre compuesto. El nombre singular de Dios es Él, y es o Eloha, que tiene que ver más que todo con la primera vez que se usa en el capítulo 19, especialmente en el capítulo 14, versículo 19, donde habla de el Altísimo, el Elión. Ahí es la primera vez que se usa la palabra el Altísimo, la palabra él, y en singular, donde le dijo que Dios bendijo, o Melquisedec bendijo al Dios de Abraham, al igual que bendijo a Abraham. Y ahí dice que el Dios del Altísimo te bendiga, el creador de los cielos y de la tierra. Es bien importante que aquí en Génesis 1 habla del Dios creador, de Elohim, pero en Génesis 14 habla de él, Elión, él en singular. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay un Dios plural, también hay un Dios singular que se manifiesta a través de toda la Biblia. Es bastante difícil poder entender esto y explicarlo de una manera particular, versículo tras versículo, y la verdad es muy bonito investigar estas cosas, pero por el otro lado requieren bastante estudio, bastante cuidado, ¿no?, para poder entender estas cosas. Pero volviendo al Dios Elohim, el Dios Elohim es un Dios que está compuesto de 3 personas, de acuerdo a los eruditos. Uno es el nombre Él, de donde vienen casi todos los nombres que tienen relación con Dios. Por ejemplo, Ismael termina en Él. Elí, el nombre Elías, todos esos nombres, Samuel, Misael, todos esos nombres terminan en Él, que tienen que ver con el nombre de Dios singular. Se identifican ellos con el Dios verdadero. Por eso usan el nombre Él. Y es singular, pero hay otro nombre en singular también que se usa también en Génesis, y es el nombre Eloha. Eloha es el nombre, es más que todo el nombre que tiene que ver con el Dios que promete, el Dios que jura, el Dios que asegura algo y que se compromete en hacerlo cumplir como un juramento de parte de Él. Vamos a ver eso ahora. Ahora, ya vimos en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, donde ahí dice que Dios es el creador. En el principio dice, era el verbo, hablando de Cristo.
y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo es Cristo y el Dios que aparece ahí, que en el griego es el Theos, habla de Dios Padre. Esa es la manera como Cristo nos lo ha enseñado. En otras palabras, en el principio, Cristo estuvo con el Padre, pero la palabra verbo es el logos. O sea, en otras palabras, logos significa la palabra, el que habló, el que mandó, el que declaró que se hicieran las cosas. Ese que declara es Cristo, pero juntamente con Cristo estuvo el Padre en la creación. Fueron parte de lo mismo. Pero aparece un Him y el nombre Elohim al final es el plural. Entra ya la palabra plural donde ya muestra a un Dios en tres personas. Un Dios Elohim que se divide en tres personas. Y esas tres personas es lo que se conoce como la trideidad o la deidad en tres personas. Hay un término que a algunos no les gusta porque lo relacionan con el paganismo, porque no aparece en la Biblia. La Biblia habla de la deidad como Elohim. Cuando habla de ese Dios plural, Elohim, habla de la deidad y habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se habla de la deidad, no necesariamente de uno solo, pero podría estar hablando solamente de el Espíritu Santo o podría estar hablando del Padre o del Hijo. Cualquiera de los tres habla Dios de la deidad. Ahora bien, vamos a ver algunos versículos que son bien importantes. Ya vimos que el Padre estaba con Cristo, pero fue Cristo el que pronunció la palabra para que todo fuese hecho. De alguna manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en común acuerdo, entre ellos no hay conflicto, ellos comparten el mismo trono, ellos comparten el cuidado y a la misma vez ellos comparten funciones en cuanto a la creación, en cuanto a la redención y en cuanto al sostenimiento y mantenimiento de todo el universo. Ambos, los tres, trabajan en común acuerdo, cada uno ha sido asignado cierto, o se han asignado a sí mismos ciertas funciones, ciertas responsabilidades, ciertos encargos que nos enseñan a nosotros también como familia aquí en esta tierra, como familia que imita o que deberíamos nosotros de reflejar, ¿no?, la imagen y semejanza de Cristo, nos da lecciones que aprender, donde el hombre tiene sus responsabilidades, tiene sus funciones, de igual manera la mujer tiene sus responsabilidades o tiene sus funciones, al igual que los hijos. Esta es la belleza de la familia celestial y de aprender lo de la familia celestial. Entre ellos no hay conflicto. Es más, desde ya quiero mencionar esto. Hay muchos que confunden a Dios porque miran a un Dios autoritario, en el cual Él manda y Él ordena y que se hagan las cosas como Él dice. Y en parte es cierto, pero no es por ejemplo, no es el Padre el que impone, el que manda, o sea, el Padre impone a través del Hijo, pero el Hijo ordena y manda para que se hagan las cosas como el Padre dice. Ninguno busca gloria para sí mismo. El Padre no busca gloria para sí, el Hijo no busca gloria para sí, y el que menos busca gloria, a pesar de que es el Dios también creador, redentor y el que hace todas las cosas, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como Él no es un ser que tenga imagen y semejanza de hombre, entonces Él ni siquiera, la Biblia enseña que Él pida que nosotros, o que Dios diga, o que la palabra de Dios nos enseñe, que necesitamos nosotros adorarle. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. El Padre tiene imagen de los hombres, y eso lo podemos ver por algunos versículos, como por ejemplo el capítulo 7 del libro de Daniel habla de
7, 9, en el versículo 9 y 10 habla de un anciano de días, refiriéndose al Padre. Él dice allí, el versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahí muestra que el Padre es como un anciano, cuyo vestido, dice, era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza era como lana limpia. Miren, tiene cabeza, tiene pelo y dice, su trono era llama de fuego. Miren, el trono, o sea, donde él está por sobre del trono, pero la base del trono, o sea, el trono mismo donde él se mueve, dice que es llama de fuego. Y las ruedas del mismo, ese trono tiene ruedas. Mire, esto tiene que ver con Ezequiel, donde claramente en el libro de Ezequiel nos dice que las ruedas y el trono es el Espíritu Santo. O sea, quien transporta al Padre, quien transporta al trono, o sea, ese trono de Dios no es un ser no es un objeto, es la tercera persona de la deidad quien transporta a ese trono. No tengo tiempo ahora para explicar todo esto en detalle, pero de esa manera lo enseña. Solamente quiero que veamos el versículo 10 otra vez. Miren lo que dice el 10 del mismo capítulo 7 de Daniel. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Observen algo, el Espíritu Santo siempre muestra la figura de fuego. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el fuego que sale de Dios. Pero mire, dice ahí que sale de delante de Dios, no es Dios Padre. El Padre está por sobre del trono y después lo vamos a ver. No me queda tiempo ahorita porque no quiero ir en detalle esto, solamente quiero presentarles a ustedes ese Elohim creador, el que estuvo en el principio con Dios, con Cristo que habló. Ahora, dice el versículo, no lo terminé de leer, el versículo 10 termina diciendo, dice millares de millares le sirven o le prestan servicio a quien, al que está en el trono. Y dice, y millones de millones asistían delante de él. Hay unos que lo asisten, otros que lo sirven. Estos son ángeles que están delante del trono de Dios. Y dice, el juez. Esta traducción, la Reina Valera del 60 traduce aquí el juez. La palabra allí no es la más correcta, juez. Allí la palabra que debería de estar es el tribunal. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Y hay muchas otras traducciones que lo traducen de esa manera, el tribunal, porque fue el tribunal el que hace sentar el Padre en esta ocasión, tal y como está en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Pero observemos que aquí aparece el Padre, es un anciano, tiene cabeza, tiene cabello, tiene manos, por supuesto, y todo lo demás como cualquier ser humano de nosotros, por supuesto. No es exactamente como nosotros, pero nosotros fuimos creados con la imagen y la semejanza de él. Ahora, observemos el versículo 13. En el versículo 13 habla del Hijo del Hombre, mostrando que el Padre es uno y el Hijo del Hombre es otro. Dice el versículo 13, miraba yo, dice, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un ¿qué? Como un hijo de hombre, que ese hijo de hombre vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Claramente aquí muestra que hay un anciano que es Dios Padre y hay un hijo de hombre que es Cristo, al cual hacen acercarse ante el Padre, delante del Padre. O sea, y esto también nos lo enseña en el libro de Apocalipsis capítulo 5, especialmente el capítulo 5 donde aparece el Hijo del Hombre. Ya en ese versículo, si ustedes lo ven, ya no aparece como el Hijo del Hombre, sino aparece como el Cordero que fue inmolado. En capítulo 5, versículo 6, dice el Cordero, lloraba yo. Versículo 6, ¿qué dice ahí?
no, perdón, vamos a ver el versículo 5. El versículo 5 dice, y uno de los ancianos, que eran los que estaban alrededor del trono de Dios, me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora dice el 6, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, que son los querubines, y en medio de los ancianos estaba en pie. ¿Quién está en pie? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y dice el 7, y vino y tomó el libro, y mire de quién la tomó el libro, de quién tomó el libro. Tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que es Dios Padre. En otras palabras, aquí vemos que el Padre tiene mano también, igual como Cristo y nosotros tenemos manos. O sea, por eso es que dice la Biblia que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, refiriéndose al Padre y al Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene imagen. Él no ha revelado. Él se revela como un fuego ardiente, como una tempestad. También se revela de esa manera. Y muchas otras figuras Él se da a sí mismo. Pero no se da a sí mismo o no se revela, o Dios no lo revela como un ser que tenga imagen y semejanzas. Ahora bien, es cierto que el Padre estuvo con Cristo en el momento de la creación, pero es verdad que quien mandó que todo fuera hecho fue el Hijo, fue Cristo, el Hijo de Dios, el que mandó. Él es la palabra viva. Él es la palabra que da vida o que hace crear vida. La palabra de Cristo es la que se pronuncia para que algo sea creado. Pero ahora bien, el detalle es que Cristo pronuncia la palabra, la voluntad del Padre. Pero quien hace la obra, la mano de Dios, el dedo de Dios, el instrumento que en la deidad es usado para hacer las cosas, para crear las cosas, para que la palabra tenga el efecto, es el Espíritu Santo. Y eso nos lo muestra varios versículos. Ya vimos cómo en el libro de San Juan habla de que fue el Hijo, el Verbo, el que pronunció e hizo crearse todo. También en Primera de Juan, ya lo vimos en un tema anterior, en el Primera de Juan, en el capítulo 1 y 2, vimos que el Verbo, que es Cristo, que es logos, la palabra en el griego es el logos, dice el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, este logos de vida, el que pronunció la palabra. Y ahora dice, porque la vida, mire que ese logos, él es la vida, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ¿con quién? Con el Padre y se nos manifestó. Hablando de Cristo. Cristo es la vida, Cristo es la luz, Cristo es la luz que resplandeció en esta tierra en ese primer día. Ya lo vimos, pero Él estaba juntamente con el Padre. Pero no fue el Padre el que mandó a que se hiciesen las cosas. Quien mandó, o sea, el Padre manda o le asigna al Hijo para que el Hijo pronuncie la voluntad del Padre y del Espíritu Santo. Juntos hacen las cosas, pero quien lleva a efecto la obra del Padre y del Hijo no es ni el Padre ni el Hijo, sino es el Espíritu Santo. Él es el que crea y adorna las cosas, tal y como enseña, por ejemplo, vayamos al libro de Job.
en el capítulo 33, el versículo 4. Miren lo que dice aquí Job. Testifica lo que él aprendió de Adán, de lo cual el Padre le enseñó, por supuesto. Job 33, 4 dice allí, el espíritu ¿de quién? El espíritu de Elohim me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Miren, o sea, Cristo sopló, pero el soplo que le dio vida fue el Espíritu de Dios el que entró en él, en Adán. Ese fue el que lo hizo tener vida. Cuando el aire, que es una figura también del Espíritu, cuando ese aire entró en él, ese Espíritu Santo entró en él, lo hizo vivir. Por eso es que dice otro versículo, el versículo 14 del capítulo 34, dice que si Dios recogiese, capítulo 34, versículo 14, dice, si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, igual como en el capítulo 33, ¿qué pasaría? Dice ahí, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería ¿a dónde? Al polvo. ¿Por qué? Porque del polvo viene. ¿Qué pasa cuando uno muere? Aquí dice que uno va al polvo, porque aquí hay otro engaño también que después vamos a estudiar. El engaño de que muchos enseñan de que el hombre cuando muere va al cielo. Esa es una mentira. El hombre no va al cielo. El alma del hombre no va al cielo. El alma es el ser con vida, el ser caminando, el ser que tiene circulando por todo su organismo sangre. Ese es el alma. El alma, el asiento del alma, o sea, la base del alma, el fundamento del alma está en la sangre. Eso nos lo enseña el libro de Levíticos, al igual que Génesis capítulo 9. Pero volviendo a lo que estamos viendo aquí, quien hace la obra de creación, quien llevó a efecto dentro del hombre, dentro de lo que somos nosotros, quien nos forma, quien nos hace, es el Espíritu Santo. No es el Padre, ni es tampoco el Hijo, a pesar de que el Hijo es el que manda que se hagan las cosas y la voluntad del Padre es el que ordena que se hagan las cosas también. Juntos trabajan, como dije, en común acuerdo. No hay conflicto. Miren lo que dice también hablando del Espíritu Santo, en el capítulo 26 del mismo libro de Job, que este libro de Job, ya lo mencioné, en el 6, versículo 13, este libro de Job es el libro que nos enseña a nosotros las cosas maravillosas que aprendió Adán de Dios directamente. Ya vimos que el creador de Adán fue Dios y el padre de Adán fue Dios. Eso nos lo enseña el libro de Lucas, capítulo 3, del 31 en delante, al 31 al 38 me parece que está. Entonces, ese es el Dios creador. Ahora, volviendo al versículo 13 del capítulo 26, observen lo que dice Dios con respecto al Espíritu Santo. Y quien está declarando aquí no es el Espíritu Santo, a pesar de que el Espíritu Santo también habló a través de los profetas, pero aquí está hablando, miren lo que dice ahí, su espíritu, o sea, el espíritu de Jehová, de Dios, lo que venía diciendo, dice, su espíritu adornó los cielos. ¿Quién fue el que adornó los cielos? ¿Quién fue el que creó las constelaciones, todos los astros, toda la infinidad de que es el universo? Dice que quien lo adornó, y adornar significa hermosear, quien le dio la belleza que tiene, y qué bonito, ¿no? Es ver un cielo estrellado. Pues esa obra de esos cielos estrellados, las diferentes estrellas con las diferentes figuras que uno puede ver en el cielo, ¿no? La Osa Mayor, la Biblia habla de la constelación del Orión, la constelación de la Osa Mayor y muchas otras constelaciones, ¿no? La Pleiades, habla de todas esas constelaciones que son grupos de
de mundos, ¿no?, que Dios ha creado. No es un solo pequeño universo, ¿no? Esta es una galaxia, imagínense. Una constelación se compone de muchas galaxias. Pues quien adornó, quien hermoseó todo ese universo, a pesar de que estuvo el Padre ordenando y asignando, pero fue Cristo el que pronuncia, pero quien hace la obra por ellos, por el Padre y por el Hijo, es el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que quien creó, quien adornó, quien hermoseó los cielos, fue el Espíritu Santo. Y termina diciendo que también hizo algo más. Dice que su mano, y mire, habla de la mano, esta es la mano de Dios. En toda la Biblia, cuando habla de la mano de Dios, se refiere al Espíritu Santo, para que los hermanos puedan entender. Cuando ustedes lean, la mano de Dios me hizo, se refiere al Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia, el dedo de Dios, quiere decir el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando se escribieron los mandamientos en las tablas de la ley de Dios, dice que el dedo de Dios lo escribió, significando que fue el Espíritu con letras de fuego, lo cual es el fuego también. El Espíritu es el que escribe esa ley. Los 10 mandamientos fueron escritos por el Espíritu Santo, por la persona del Espíritu Santo, a pesar de que, entendamos, es persona porque tiene individualidad igual como el Padre y el Hijo, tiene voluntad igual como el Padre y el Hijo, tiene poder igual como el Padre y el Hijo, pero no tiene imagen y semejanza de hombre. Por eso es que en el santuario que ustedes pueden ver ahí, me gustaría que pusieran una figura del santuario, del lugar santo. En el santuario habían 3 muebles que ilustran la deidad en el cielo. En el lugar santo habían 3 muebles. Uno de ellos era el candelabro, el otro era la mesa de los panes de la proposición y el otro mueble era el altar del incienso. Ahí lo tenemos más o menos en el cuadro que ustedes ven al fondo. Detrás de mí hay una figura del santuario. Esos 3 muebles ilustran, uno de ellos ilustra el pan de vida. La palabra de vida está ilustrada por la mesa, que es un símbolo de Cristo mismo. Pero detrás está el altar del incienso, que es una figura de a quien nosotros le dirigimos nuestras oraciones. Y eso es a Dios Padre, pero contiguo a la mesa y enfrente del altar del incienso está un candelabro con 7 brazos. Ese candelabro no tenía madera, no fue hecho de madera en ninguna manera. Ese candelabro fue hecho todo de oro macizo, de oro puro, indicándonos que el Padre tiene humanidad, o sea, figura de humanidad. ¿Por qué? Porque fue mandado a hacer ese mueble, el altar del incienso, con madera de acacia que estaba forrada con oro, toda de oro. Igual como la mesa estaba forrada, era de madera, pero forrada de oro toda alrededor, mostrando las dos naturalezas en cada uno de ellos. Por un lado tiene imagen y semejanza de hombre, pero por el otro lado es Dios en su plenitud. De igual manera, pero contrario a eso, el Espíritu Santo o el candelabro no tenía madera dentro, fue hecho de puro oro macizo, indicándonos que el Espíritu Santo no tiene imagen, no tiene naturaleza como nosotros la tenemos de seres humanos. Es diferente Él es totalmente y puramente Dios. Y miren, esto es la grandeza de Dios. A pesar de que Él es tan grande, el Espíritu Santo no pide que nosotros lo adoremos. Será porque tal vez como Él es Espíritu, nosotros no lo podemos ver. Entonces, ¿cómo podemos adorar a algo que no lo vemos? Y por esa razón es que Él espera, ¿no? Dios manda que nosotros adoremos a Él en espíritu y en verdad. En otras palabras, quiere que aprendamos que nuestra adoración no necesita una figura
para que nuestra adoración sea aceptable y grata delante de Dios. Al contrario, el hacer una figura es idolatría. El hacer una figura es deshonrar y rebajar al Dios todopoderoso que nosotros tenemos, el que nos creó. Pero volviendo al Dios creador, ya vimos que el Padre estuvo en la creación, el Hijo estuvo en la creación y también el Espíritu Santo estuvo en la creación. Otro versículo que me gustaría que viéramos detenidamente o de pasada, por lo menos, es en el libro de Isaías, capítulo 40, hablando del Espíritu Santo. Y por cierto, aquí en este capítulo aparecen otra vez las tres personas juntas trabajando. Miren lo que dice, por ejemplo, en el versículo 9. En el versículo 9 y 10 habla del Padre y habla del Hijo. Aquí está hablando en el contexto de cuando Cristo viniera. Quiero que vean, antes de leer el 9, que leamos el versículo 3, porque en el 3 habla de que iba a venir antes de que viniera Jehová, que es Cristo mismo. Antes que viniera Él, iba a ser enviado un mensajero, y ese mensajero del cual habla aquí es Juan Bautista, para prepararle el camino a Jehová, al Señor de la tierra. Y dice el versículo, y ese Señor es Cristo, dice el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparar camino ¿a quién? A Jehová. Miren, ese Dios creador, ese Dios que mandó que se hiciera todo, ese es el mismo ¿quién? Jehová. Pero aquí está hablando no del Padre, sino que está hablando del Hijo, porque es al Hijo a quien Juan Bautista le vino a preparar el camino. La calzada, como dice ahí, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, Cristo mismo está mostrando aquí, y esto es lo bonito, ¿no? Dios, a pesar de que Él es tan grande, Cristo es tan grande, Él no se da gloria a sí mismo. ¿Por qué? Porque si Él se diera gloria a sí mismo sería egoísta, y Él no es egoísta. La obra de Cristo o la naturaleza de Dios es no darse gloria cada uno a sí mismo, sino glorificar al que está próximo a Él, ya sea al Padre o al Espíritu Santo. Es la obra de Cristo. Y la obra del Padre es glorificar al Hijo, al igual que glorificar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo busca glorificar, exaltar, honrar y magnificar a ese Dios Padre y a ese Dios Hijo. No hay entre ellos envidias, y es lo que no debe de haber entre nosotros como hijos de Dios tampoco. Entre mujer y hombre, entre hijos y padres, debemos de ser una sola familia, como Dios es una familia. Ahora observen lo que dice el versículo 4. Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Mire, el que iba a venir después de Juan es la misma gloria de Jehová. Y dice, y toda carne juntamente la verá esa gloria, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahí está claramente diciendo que esa gloria de Jehová estaba en la persona, pero no del Padre, sino del Hijo. Él es la gloria de Jehová. Él es uno igual como Jehová. Ahora miren lo que dice el versículo 9. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de cuando viniera Cristo. Y aquí en el versículo del 6 al 8 habla de que esa palabra que se estaba pronunciando por medio del profeta Isaías iba a ser cumplida tal y como Dios mandaba, y es más, dice ahí el versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para
siempre. En otras palabras, lo que aquí está mostrando es que ese Dios, Jehová creador, ese Dios a quien Juan Bautista le iba a venir a preparar el camino, era el mismo Cristo que vino a esta tierra y se hizo hombre como uno de nosotros. Y eso es lo maravilloso de el Dios que nosotros servimos, de servir a Cristo, de tener a alguien que es igual como nosotros, porque lleva nuestra naturaleza. Él se hizo como nosotros. Es más, dice que se rebajó hasta peor que cualquier hombre, para que de esa manera no haya un hombre que no pueda ser levantado a la altura que Dios es, o a la altura que Dios ha asignado o ha planificado que el hombre llegue. A pesar de que nos hemos rebajado, el hombre puede alcanzar una altura por los méritos de Cristo mucho mayor que la de los mismos ángeles. Ahora dice el versículo 10, he aquí dice que Jehová el Señor, mira otra vez, vendrá, está hablando que en el tiempo futuro después de Isaías, ese Jehová el Señor Adonai iba a venir con poder, y hemos visto, ¿no?, las maravillosas obras poderosas que hizo Cristo, porque Cristo es el mismo Jehová que iba a venir. Y dice, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Aquí habla que ese mismo Jehová, el Señor, que iba a venir, y ahora podemos decir a nosotros que ya vino, él mismo va a venir por segunda vez para recompensar a cada uno, dice aquí, conforme sea su obra. Nosotros debemos de entender eso. Pero miren lo que dice el 11. Como pastor, y aquí está, otra profecía que podemos hablar mucho de ellas. En el libro de Ezequiel habla que como el pueblo, como los pastores que habían en el tiempo antiguo no fueron fieles, dice, yo mismo iré y recobraré y juntaré a todas mis ovejas. Y aquí vuelve a repetir, dice, como pastor apacentará a su rebaño. ¿Y quién es el buen pastor? Es Cristo. De él le está hablando todo este libro especialmente estos capítulos desde el capítulo 40 hasta el 66, son capítulos que habla del Mesías que iba a venir. Es el mismo Jehová de los ejércitos, el mismo gran Dios poderoso. Y dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahora miren lo que dice aquí, aquí comienza a hablar ya del Espíritu Santo. Y dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Miren, los cielos, las aguas han sido medidas, han sido pesadas. La tierra ha sido pesada y medida con cordel. Y dice después, ¿quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién fue el que hizo esa obra? Y la respuesta la da el versículo 11. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? La pregunta es, ¿hay alguien? Y la respuesta es que no hay nadie. El Espíritu Santo es también todo omnisapiente. Y dice ahí, 14, ¿a quién pidió consejo el Espíritu de Dios para ser avisado, para ser entendido? ¿O quién le enseñó el camino del juicio? En otras palabras, Él sabe, Él conoce los juicios de Dios, igual como el Padre conoce los juicios, igual como Cristo los pronunció los juicios. Ambos tienen la misma o el mismo conocimiento. Y dice, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia. O sea, el Espíritu Santo tiene totalmente igualdad, a pesar de que Él no es un ser con imagen y semejanza, pero Él es ese Dios todopoderoso que todo lo hace, que todo lo puede crear, que todo lo mantiene. Es más,
el que mantiene la rueda de toda la creación en orden y que se cumpla todo como Dios manda, y quien manda, el Dios que manda es no el Padre, sino el Dios que manda es Cristo. Él es el que pronuncia que se hagan las cosas, pero el que lleva a efecto la obra del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Es Él el que mantiene en orden toda la rueda de la creación. Todo lo que ocurre aquí en la tierra y en el universo entero, es Él el que lo mantiene bajo su supervisión, bajo su cuidado, bajo su ojo minucioso. Por eso es que dice que tiene 7 ojos. El Espíritu Santo se muestra como un ser que tiene 7 ojos, que son las mismas lámparas que alumbraban, ¿no? El santuario, que es un símbolo, que es la luz que alumbra el universo entero también. Que es lo mismo, ¿no? Como Cristo, que Cristo también es la luz que alumbra a todo hombre. Ahora bien, esto es más que todo el Dios creador. El Dios creador es un Dios que se manifiesta en 3 personas, es 3 personas, la deidad. Hay algunos que dicen que Cristo es un Dios menor. No. Cristo es un Dios como Dios es el Dios todopoderoso a través de toda la Biblia en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El Padre en ciertas ocasiones, la Biblia enseña que estuvo juntamente con Cristo. Por ejemplo, algunas de las que podemos saber y sabemos muy bien de que estuvo juntamente con Cristo fue en la creación, al igual que fue cuando Dios reveló otra vez la ley. Porque quiero que sepan, y eso lo vamos a estudiar después, la ley de Dios, en otras palabras, la Torá, los 10 mandamientos, con todas las instrucciones adicionales que Dios dio, toda esa ley, toda esa instrucción que Dios dio en el monte Sinaí, allí estaba el Padre, allí estaba el Hijo y allí estaba el Espíritu Santo, igual como aparece también en el libro de Génesis 1. En Génesis 1 vemos que el que mandó, el que dijo, hagamos al hombre, ¿fue quién? Fue Cristo, porque Él es la palabra hablada de Dios. Pero juntamente con Cristo estaba el Padre, porque el Padre es el que estaba a la par de Él. Dice, como ya lo leímos en Primera de Juan, que juntamente con el Padre estaba en el principio, creándolo todo. Pero vemos también el Espíritu Santo, dice que en el versículo 2, dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Era el que estaba manteniendo las aguas en su orden correcto, a pesar de que estaban desordenadas y a pesar de que había tinieblas, el Espíritu es el que mantenía todo eso en la manera como Dios lo estableció. Él es el que ordena todo. Por eso es que dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas del abismo, que tiene que ver con la oscuridad, tiene que ver con algo desordenado, vacío, sin forma. Pero quien le dio a toda esta tierra la forma y la belleza que nosotros podemos contemplar, el que creó los árboles, las plantas, los peces y todo lo que hay, fue el Espíritu Santo. Él fue el que hace, Él es el que hace, que crea, que Dios crea la vida aquí en esta tierra, de la cual Cristo mandó que se hiciera. Ahora bien, este tema es solamente para explicar algunas cosas brevemente. Sabemos muy bien de que probablemente al estudiar esto o al presentar esto, van a ver o vamos a tener que, sin querer yo, por supuesto, no es mi intención, sin querer exponer a otros el engaño. Por supuesto, yo estoy contradiciendo a muchos hombres, a muchas iglesias que enseñan que Dios es solamente el Padre. Otros enseñan que Dios es solamente Cristo y hablan, ¿no? Hay algunas iglesias que se llaman el Cristo solo, el Dios solo, y dicen y hablan que Cristo es el único Dios, que no hay un Padre, no hay un Hijo, ni hay un Espíritu Santo. Ese es engaño.
De igual manera, hay algo otros que enseñan que el Padre es uno y que el Hijo es un Dios menor. Como diré nombre, no voy a decir nombre por respeto a nuestros hermanos, pero hay muchas iglesias que enseñan que Cristo es un Dios menor. Es más, algunos hasta han hecho unas Biblias y le han agregado palabras, pronombres que a los escritos originales para poder ellos apoyar sus doctrinas que no tienen base en la palabra de Dios. Cristo no es un Dios menor, a quien Dios, el Padre, le dio a última hora la potestad. Él la tenía. Él era uno con el Padre desde la eternidad, igual al Padre. Lo único que él tomó o le fue asignado por el Padre y el Espíritu Santo el que él tomara el lugar como un hijo, para que él se revelara a todos los hijos de Dios, al resto de las criaturas, cómo debemos nosotros ser verdaderos hijos de Dios. Cristo es el modelo, Cristo es el ejemplo perfecto de un verdadero hijo de Dios. Él se dio el título de hijo, no porque era un hijo engendrado por el Padre antiguamente, no. Él fue engendrado hasta que nació aquí en esta tierra y fue engendrado en la mente de Dios también desde la eternidad. ¿Por qué? Porque ya estaba asignado que él iba a nacer aquí en esta tierra de una mujer, de hijo de Adán como un ser humano, tomando nuestra naturaleza, y en ese sentido es que el hijo es engendrado. No porque sea un ser menor, al contrario, él es el Dios todopoderoso, como ya lo vimos aquí mismo en Isaías, capítulo 40, y San Juan, capítulo 1, del 1 en delante, al igual que primera de Juan, y muchos otros pasajes, ¿no?, que vamos a estudiar. Pero quiero decir, y quiero terminar con esto. En la Biblia hay algunas declaraciones bien interesantes que Cristo mismo dio. Él dijo en San Juan capítulo 1, versículo 18, él da una declaración bien interesante. Y esto va a ser como el preámbulo para el siguiente tema. Él dijo en el versículo 18 que a Dios, refiriéndose al Padre, porque cada vez que él menciona, mientras estuvo en la tierra, a Dios, se está refiriendo a Dios Padre. Y aquí escribe Juan, dice, a Dios nadie le vio jamás. Y ahora explica que el unigénito, y el unigénito significa el unigénito hijo, el único hijo, el hijo perfecto que Dios tiene, el que es el sello de la perfección, ese hijo, que por supuesto, ya lo mencioné, se dio el título de hijo, ese unigénito hijo, el que está, dice, en el seno, o en otras palabras, en el seno es en el pecho, entre los hombros del Padre. Ese, él dice, es el que ha dado a conocer a Dios. En otras palabras, el Dios eterno, ese Dios todopoderoso que nadie puede ver, que nadie puede permanecer en pie ante Él, porque es fuego consumidor y nadie puede ver a Dios cara a cara, ese Dios es revelado a través de Cristo. Y es Cristo el que encubre la divinidad de Él para revelar a ese Dios divino. Él tiene que encubrirse para poco a poco revelarnos a ese Dios todopoderoso que había en el Antiguo Testamento, o que el Antiguo Testamento muestra. Pero que ese Dios todopoderoso del Antiguo Testamento es nada menos que el mismo Cristo, que es igual a Dios, pero que Él esconde, Él encubre su divinidad, tomando formas de varón, de ángeles o inclusive de hombres, para de esa manera revelarse a los hombres y hablar con los hombres. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Vamos a seguir estudiando
el siguiente tema, donde vamos allá a enfocarnos en ese Dios Hijo, Creador, y el sustentador y el que hace todas las cosas. Vamos a darle gracias a nuestro Dios brevemente para terminar nuestro tema. Amado Padre que estás en los cielos, bendice a tus hijos. Ayúdanos, Señor, a poder comprender. Y si hay alguna duda en nosotros, Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo el que les enseñe, el que los guíe a toda verdad y el que los pastoree, guiándolos, Señor, a fuentes de agua viva, dándoles el pasto verdadero de tu palabra, de tu enseñanza, y que ellos puedan ser edificados como verdaderos hijos tuyos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.